Bien, comenzaremos a ver R más a fondo. Ya hemos visto que podemos hacer operaciones básicas, pero no nos vamos a limitar a eso. Por ejemplo, podemos hacer operaciones como en una calculadora científica, es decir, un poco más complejas. En este caso podríamos hacer 3 sobre 8 multiplicado por 5 elevado a 2 más 6. Y ahora esto entre paréntesis, queremos nuevamente multiplicarlo por 8 por 2 elevado a la cuarta potencia. Muy bien, ahora si ejecutamos esto, vemos que R nos da el resultado sin problema. Es decir, podemos hacer operaciones más complejas que estas sin ninguna dificultad. Una cosa a destacar es que R va a necesitar siempre este signo de multiplicación, ya que aunque nosotros entendemos que los paréntesis en sí significan multiplicación como esto, R los va a necesitar. Así que, por ejemplo, si ejecutáramos esto, no nos va a detectar que es una multiplicación. Así que solamente tenemos que añadir este signo de multiplicación y ahora sí al ejecutar nos va a dar el resultado correspondiente. Bien, podemos incluso guardar esto dentro de una variable, por ejemplo x va a ser igual a esta multiplicación. Vamos a ejecutar para guardar nuestra variable y ahora vamos a ver el valor de x, que es este número que tenemos aquí, que en este caso son 18.750.000. Incluso a partir de esta variable podríamos declarar nuevas variables. Por ejemplo, una variable y va a ser igual a x sobre 4 y esto, por ejemplo, elevado al cuadrado. Vamos a consultar el valor de y. En este caso vemos que es un número muy grande. Lo notamos por este e más 13, que vamos a hacer un pequeño paréntesis para interpretar correctamente ese tipo de resultados. Vamos a borrar lo que tenemos en la consola y bueno, vamos a copiarlo. Este número va a ser realmente fácil de interpretar. Lo único que nos indica es que tenemos que recorrer el punto que tenemos aquí 13 veces hacia la derecha. En el caso de que fuera un signo negativo, sería 13 veces a la izquierda. Ok, vamos a recorrer el punto estas 13 veces, así que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Así que realmente el número con el que estamos trabajando sería este que tenemos aquí. Vemos que es un número muy grande realmente y es por eso que R nos los maneja de esta forma. A partir de un E más 15 podríamos decir ya que estamos trabajando con un infinito, ya que serían números excesivamente grandes. Lo mismo con un E más 15, perdón, un E menos 15 o menos 16 sería realmente cero, ya que sería un número con muchísimos decimales. Ok, vamos a continuar con esto. Entonces, por ejemplo, queremos que sea un número más pequeño. Esta vez no vamos a dividirlo por 4, vamos a dividirlo entre 40. Ahora consultamos su valor y es un número que podemos interpretar fácilmente. Y podríamos ahora crear una nueva variable z a partir de nuestras dos variables anteriores. Por ejemplo, queremos que sea x sobre y por 2. Así que nuestro resultado sería 20. ¿Ok? Ya vimos que podemos guardar este tipo de resultados en variables para poder manejarlos mucho más fácil. Y a partir de esta variable ya generada x, podemos hacer una nueva variable y que se va a derivar justamente de toda esta operación. Del mismo modo, nuestra variable z se va a generar a partir de lo que tenemos guardado en nuestra variable y, operando con nuestra variable x. Vemos que va a ser muy cómodo trabajar con R para realizar este tipo de operaciones y de cálculos un poco más complejos. Así que esta es la primera ventaja de R. Vamos a ver ahora algunas operaciones especiales que tiene R. Por ejemplo, sintaxis propia de R. Ok, vamos a tener nuevos operadores, no solamente los de suma, resta, multiplicación, etc. La primera sintaxis que ya vimos, de hecho, es la del exponente, ya que el exponente, por ejemplo, en Python se representa con doble asterisco. Por lo tanto, podemos considerar al exponente como la primera sintaxis particular de R. Así que, por ejemplo, podemos dejar aquí un 5 elevado al cuadrado
Y aquí vamos a poner una anotación de lo que estamos haciendo. Esta vez esa sintaxis ya la vimos, así que no va a haber mucho problema. Pero, por ejemplo, en R, la parte entera de una división se va a escribir de la siguiente forma. Antes que veamos la sintaxis en sí, vamos a ver que, por ejemplo, 5 sobre 2 va a ser 2.5. Así que si solamente nos interesara la parte entera, que es el 2 que tenemos aquí, vamos a colocar porcentaje, diagonal, porcentaje, y de esta forma nos quedamos únicamente con la parte entera de la división. Ejecutamos, vemos que es 2. ¿Y qué pasa en el caso de que, por ejemplo, solo nos interesara el resto? Pues también tenemos la siguiente sintaxis que se llama módulo, que es poner, por ejemplo, 5, porcentaje, porcentaje, 2. Esta operación tiene el nombre de módulo, como ya dijimos. Así que vamos a poner aquí que el módulo nos sirve, módulo nos va a dar el residuo de la parte entera de la división. Vamos a ejecutar y vemos que es 1. Si no queda totalmente claro de dónde viene este 1, podemos hacer en una hoja la operación de 5 entre 2 y vamos a poder ver un poco mejor el porqué de este 1. Bien, ya que vimos un poco sobre algunas de las sintaxis particular para hacer operaciones con R, vamos a ver algunas funciones para hacer operaciones. En este caso podemos poner aquí como título funciones básicas de operaciones. Ok, de hecho lo primero que vamos a ver es una suma, porque la suma no solamente se va a poder hacer con este signo que tenemos aquí, sino que R tiene una función de suma que va a ser más que nada para tratar vectores, pero aún así podemos utilizarla del siguiente modo. Suma de, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 15 en este caso, pero vamos a ver algunos ejemplos con vectores que de hecho vamos a profundizar más en la siguiente sección. Vamos a, por ejemplo, hacer un vector del tiempo que pasamos en minutos en Facebook durante una semana. Así que, por ejemplo, vamos a poner el nombre de fb a nuestro vector. Y para crear vectores únicamente tenemos que usar la C de concatenar. Muy bien, aquí adentro vamos a poder poner nuestros valores. Por ejemplo, supongamos que el lunes pasamos 25 minutos en Facebook, el martes 104, un miércoles 56, después 89, 98, después, por ejemplo, 230, vamos a poner, por ejemplo, después 184, y nuestro último número, por ejemplo, sería 48. Guardamos nuestro vector ejecutando la línea en donde está, y ahora podemos hacer una suma de todos los minutos que pasamos en Facebook del siguiente modo. Vemos que en total durante una semana hemos pasado 745 minutos en Facebook. También podríamos sacar la media. Vemos que en promedio pasamos 106 minutos en esta aplicación. Vamos también incluso a poder utilizar la desviación estándar o desviación típica con la función sd y pasarle como argumento nuestro vector de datos. En este caso, recordemos que la desviación estándar nos va a mostrar la heterogeneidad o la homogeneidad de nuestros datos. Vemos que en este caso es un número alto, por lo tanto nuestros datos van a estar muy dispersos. Esto es cierto ya que podemos ver que tenemos valores pequeños como 25 o 48 por ejemplo, y al mismo tiempo tenemos valores muy altos como 230 o 184, así que es por eso que la media nos da este número que nos va a indicar mucha dispersión en nuestros datos. Bien, lo siguiente que podemos hacer es que por si alguna razón nos interesara, podemos hacer la multiplicación de cada una de las entradas de nuestro vector, que sería eso de aquí. Ya hemos visto cómo tratar este tipo de números, así que nuevamente vemos que se trata de un número muy grande. Podemos también sacar la raíz cuadrada de cada término con la función sqrt. Pasamos nuestro vector
y nos va a dar la raíz cuadrada de cada uno de nuestros términos. Bien, vamos a ver otra función que es la mediana. Vamos a pasar nuestro vector de datos y en este caso vemos que el 50% de nuestros datos va a estar por debajo de 98 minutos. Si queremos visualizar esto un poco más, podemos utilizar la siguiente función que es sort. Vamos a poner aquí nuestros datos y ejecutamos. Ahora tenemos nuestros datos ordenados de menor a mayor. Vemos que justamente como nos decía la mediana, que el 50% de nuestros datos está por debajo del 98. Vemos que la primera mitad justamente está por debajo del 98. Así que estas van a ser las funciones principales con las que vamos a seguir trabajando en videos más adelante. De momento también podemos ver que no solamente podemos usar funciones por separado, sino que podemos combinar muchas. Simplemente tenemos que tener en cuenta el orden en que queremos que se ejecuten. Y por ejemplo, primero quiero sacar la raíz cuadrada de cada término. Y después de la raíz cuadrada quiero ver cuál es la media de las raíces cuadradas. Así que tenemos 9.7 como media de las raíces cuadradas. Podemos llegar a combinar realmente cualquier función que veamos aquí, pero con este ejemplo de aquí nos va a bastar para demostrar esta idea. Bien, veamos una última función con la que podemos hacer operaciones. Esta vez es la función exp, que lo que nos va a hacer es elevar el número e a los números que les pasemos aquí. Por ejemplo, si elevamos e a 1, pues sigue siendo el número e. Si queremos, por ejemplo, podemos pasar nuestro vector de datos y ahora estamos elevando el número e a nuestro vector de datos, que como el primer término es 25, estamos haciendo e elevado a 25, posteriormente e elevado a 104, etcétera, etcétera. A medida que avance el curso irán apareciendo muchas más funciones. De momento va a ser todo por ahora.